Hola amigos, esta es la segunda parte de la Biblia, ciertamente es la palabra de Dios. Algunas personas que estudian la Biblia aseguran que han encontrado más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que predicen la venida, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las profecías se encuentran en el libro de Génesis, por ejemplo en el capítulo 3, versículo 15, en el cual Dios dice a Satanás: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus descendientes y su descendiente, y éste te aplastará la cabeza y tú le herirás su talón. Esta referencia indica quién gana la batalla del bien y el mal al final de la historia de la humanidad. Otros profetas, pues, el profeta Isaías y Jeremías, anunciaron la venida uh, de Jesucristo 650 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Algunas de estas profecías están citadas, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Dice: Dios mismo les dará la señal de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta profecía la pueden ver que es cumplida en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. También en el Evangelio de San Lucas está en el capítulo primero, versículo 26 a 38. El profeta Miqueas, en el versículo 5, versículo 2 a 4, indica que el pueblo en el que nuestro Salvador habría de nacer. En los versículos dice: pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que es descendiente de una antigua familia, o sea, la familia de David. Esta profecía se cumple en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. También el profeta Isaías profetiza lo mismo, el nacimiento de Jesús, en el capítulo 9 de Isaías, del libro de Isaías, versículo 5, 6. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y esto lo pueden ver cumplirse en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. El profeta Isaías anuncia la llegada del Salvador. En el capítulo 40, versículo 3, dice: una voz proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen la calzada en la soledad para nuestro Dios. También el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, empieza con estas palabras: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Estas profecías se cumplen después en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1, que dice: por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, y su proclamación decía: arrepiéntase, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, o sea, Juan Bautista. El profeta Jeremías anuncia en el capítulo 23, versículo 5, dice: el Señor: levantaré a David un retoño justo y reinará un rey que obrará con inteligencia. Esta profecía es futura. Jesucristo vino la primera vez para salvarnos de nuestros pecados, del pecado original, y reconciliarnos con Dios. Cuando venga a reinar, cuando venga por segunda vez a reinar, Él nos juzgará por todas nuestras obras. El profeta Isaías describe otra profecía: la vida, sufrimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ver en el capítulo 53, en ese capítulo completo, indica muchas cosas que entre otras cosas dice: por sus heridas fuimos nosotros sanados, y como un cordero fue llevado al matadero,
fue detenido, enjuiciado y eliminado, fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. Ha sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. También varias citas en los Salmos, en el Salmo 22, describe el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y comienza con la plegaria cuando estaba Jesús clavado en la cruz, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También dice que han repartido mis ropas entre sí y sobre ella echarán suertes. El Salmo 34, en el Salmo 34, versículo 20, dice: ni un solo hueso le romperán. En el Salmo 69, versículo 21, dice: y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. En el Salmo 109, versículo 25, dice: soy el hazme reír de la gente, al verme mueven burlones la cabeza. Todas esas profecías se cumplen en el Evangelio de San Mateo, capítulos 26 y 27. Y la resurrección de Jesucristo está en el capítulo 28. Profecías futuras se encuentran en el libro de varios libros, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos, y en el capítulo también 12. En el libro de Apocalipsis también hay muchas profecías futuras. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesucristo profetiza la destrucción del templo de Jerusalén y de la nación de Israel. Y esto se cumple 37 años después que Jesucristo hizo esta profecía. También en el mismo capítulo Jesucristo describe el final de los tiempos. Profecías futuras, destrucción de varias naciones árabes. Esto también lo pueden ver en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulos 46 a 51, y en el libro del profeta Isaías, capítulo del 13 al 25. La caída de Babilonia está escrita en el capítulo 21, pero también se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, y en el capítulo 18, versículo 2 en adelante. Y Babilonia no es, o el Vaticano, sencillamente porque Italia exporta prácticamente todos los artículos que están descritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, o sea que dice que los mercaderes del mundo se lloran porque ya no van a poder vender todas sus mercancías a la Babilonia, misteriosa Babilonia. O sea que Roma no importa esos artículos, al contrario, Roma exporta y los exporta a un país que no tiene prácticamente ninguno de estos recursos. Es un lugar desértico donde carruajes, vinos, carnes, frutas, ropa y alhajas y muchas cosas se venden. Esto también el Vaticano no puede ser, porque el Vaticano solamente cuenta con 100 acres de territorio, y en el ángel, en el libro de Apocalipsis, en el libro describe a Babilonia como la gran ciudad, en el libro de Apocalipsis. Los evangelios fueron escritos por 4 personas. 2 de ellos fueron discípulos de Jesucristo, Mateo y Juan. Los otros 2, el Evangelio de San Lucas y de San Marcos, ellos tomaron notas de varios de los discípulos, porque Lucas y también Marcos eran seguidores de Pedro y Pablo, y se cree que la Virgen María, la Madre de Jesucristo, proporcionó datos de la infancia de Jesucristo a Lucas, los datos que están en el Evangelio de San Lucas. Hay varias profecías
son futuras, varias de ellas están, una profecía que se acaba de cumplir recientemente, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, y dice, y les dirás de parte de Yahvé, sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron, y los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 14, dice, pondré entre ustedes y mi espíritu, y en ustedes mi espíritu, y vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Esta es la palabra de Dios. Más adelante, en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 29, dice, haré que el trigo abunde, haré también que los árboles y los campos den más fruto, y que haré florecer, los haré florecer, dice el Dios de Israel. Esta profecía se cumplió en el año 1948, cuando la nación de Israel fue formada nuevamente después de casi 2000 años, en los cuales el pueblo judío estuvo errante sin tener una nación. La nueva nación israelita sufrió muchos reveses, muchos obstáculos, entre ellos 3 guerras contra naciones que las atacaron, pero Dios ha mantenido su promesa. En 1948-49, un día después que Israel declaró su independencia como una nación, en mayo 14 de 1948, una coalición árabe entre Egipto, Irak, Líbano y Siria invadieron y atacaron a la nueva nación. La nueva nación apenas contaba con 10,000 hombres que tenían alguna experiencia militar. La población de aproximadamente unos 800,000 personas de personas civiles, tuvieron que ayudar a pelear en la guerra para sobrevivir. Y sin un ejército y con poco equipo de guerra que se les fue dado, o sea, cosas que algunos países ya estaban descartando después de la Segunda Guerra Mundial, se los dieron a la nueva nación, y estaban peleando con desventaja, al menos 3 contra 1, pero Dios dio a Israel la victoria. Después, en 1967, otra guerra contra 3 países, Egipto, Siria y Jordania, con desventajas de cuando menos también 1 contra 10 soldados y 1 contra al menos 5 tanques. Lo mismo en la aviación, era cuando menos 1 contra 5 en desventaja. Y en 6 días Dios dio la victoria a Israel. Después, en 1973, otra guerra contra los países de Egipto y Siria, apoyados por Rusia, atacaron a Israel. Y también en esta guerra la nación de Israel tenía una desventaja de con lo menos 1 contra 4 soldados, y de armamento de guerra mucha desventaja, con lo menos 1 contra 3 tanques, y también muchos otros diferentes armamento de guerra que los israelitas estaban en gran desventaja. Y nuevamente Dios dio la victoria a Israel. La pequeña nación tiene hoy en día solamente 21,000 kilómetros cuadrados y tiene 70 años de existencia, pero su Producto Bruto Nacional está entre los primeros, es el número 31 en el mundo. Su población, cerca de 10 millones, no es mucha, pero ellos tienen exportaciones de muchas cosas, y son el número 43 en el mundo, a pesar de que son una nación pequeña, muy pequeña, una de las más pequeñas del mundo.
Ah, esta, y tienen además una cantidad de más de 60 invenciones que la nación de Israel ha desarrollado. Por ejemplo, la memoria del USB stick fue inventada ahí en Israel. Los drones, la irrigación de gota directo a la raíz, es otra invención israelita. La primera ventana solar, que no ha llegado a muchos países del mundo, pero ya los israelitas la inventaron. También el microprocesador de Intel MMX fue inventado en Israel, y muchas más invenciones. Ustedes pueden buscarlo en Google para darse cuenta. Todo esto fue prometido por Dios y está llegándose a una realidad, y sigue el país de Israel avanzando, y en un lugar desértico que nadie quería. Uh, Hay un ejemplo de esto en 1869. El escritor americano Mark Twain visitó la Tierra Santa y la describió como un lugar desolado, y raro era ver a un ser humano en 15 kilómetros en cualquier dirección. No vio a ninguna persona. O en 45 kilómetros que atravesó el área, la región, dice, observó solamente 2 tiendas de pastores nómadas. Este es un lugar desértico, le llamó el escritor Mark Twain. Eh, Se encuentran muchas más profecías, especialmente el fin de los tiempos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, describe que muchos andarán de un lugar para otro, y que el conocimiento aumentará. Esto se ha cumplido en los últimos 60 años con la aviación comercial. El hombre viaja por todo el mundo, y ciertamente la ciencia y la tecnología han aumentado exponencialmente. En el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, dice, entre otras cosas, que los hombres en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, rebeldes con sus padres, sin respeto a la religión, y más amigos del placer que de Dios. Hay muchas más profecías acerca del fin de los tiempos, que son futuras profecías. Entre ellas está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 17, que habla de la destrucción completa de Damasco, la capital de Siria. Otra es la caída de la misteriosa Babilonia, que se encuentra en Isaías 21. También está profetizado otro ataque a Israel por varios países del norte, incluyendo un país llamado Gog, que podría ser Rusia, y posiblemente todo por Turquía. Esto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. También un tercer templo dedicado a Dios será construido en Jerusalén. Aparentemente va a estar en el monte donde se encuentra la mezquita árabe, porque dice en un lugar ahí del libro de Ezequías que solamente una pared dividirá lo divino de lo profano. Más adelante, otras profecías futuras en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 11, de versículos 3 a 13, habla de 2 profetas de Dios que predicarán la palabra de Dios por 3 años y medio, y al término de este tiempo el hombre del mal, el último anticristo, los matará. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 8, habla de que hoy conocemos, como lo que hoy conocemos como un asteroide que golpeará la Tierra, dice que caerá en el mar, y una tercera parte de las embarcaciones del mundo serán destruidas, y también una tercera parte de la vida marina morirá.
En el capítulo 8, versículo 10, habla de una estrella, como dice que es como el profeta la vio como o sea, el apóstol Juan vio como una antorcha, que parecía como una antorcha ardiendo que caía sobre la tierra, y una tercera parte de los ríos y lagos serían envenenados, y muchos hombres morirán a causa de estas aguas envenenadas. Son muchas las profecías futuras y no puedo cubrirlas todas, pero haré otros videos cortos y detallados en varios temas. Um, Algunos referentes a profecías. Si les gustó este video, por favor háganle un like y suscríbanse, y por favor compártanlo. Acérquense más a Dios, y que Dios los bendiga. Hasta luego.